Sean todos bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia CENTI en Miami. Vamos a invitarles, familia, a que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 12, que fue el último versículo que hace una semana estuvimos trabajando, pues, estuvieron trabajando con Marcelo. Sabemos, familia, que mañana pues es el 4 de julio y creo que la fecha del 4 de julio pues siempre estará asociada a una palabra llamada libertad. Y ese concepto de libertad es un concepto que ha sido siempre muy importante en el corazón del ser humano, porque implica un valor muy importante en la realización del ser humano de poder tener libertad. Y en la relación con Dios, la libertad es un asunto muy, pero muy importante. Por eso queremos plantear en esta tarde, queremos plantear la bendición de poder pedir al Espíritu Santo que nos enseñe cuál es esa verdadera libertad a la que Dios nos ha llamado. Hace una semana veíamos este versículo, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, pero está para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya sabemos, familia, que las palabras en rojo son lo que queremos enfatizar. La palabra de Dios dice que, en primer lugar, como recordamos hace 8 días, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y no hemos sido objeto de haber recibido espíritu de esclavitud, sino al contrario, hemos dejado ese espíritu de esclavitud para poder recibir el espíritu de adopción, el de poder tener libertad para hacer la voluntad de Dios. Y pensando en esto, vamos a hacernos hoy 5 preguntas y una confrontación. Bueno, quiero hacer un paréntesis allí. No sé si alguien de pronto ha compartido su pantalla y está rayando la pantalla y están quedando estos colores azules. No sé si Nelson me ayuda a ver si de pronto hay alguien que compartió su pantalla y entonces aparecen esas líneas azules a la derecha, esos rayones. Pero bueno, no nos vamos a dejar distraer por eso. Nelson, hazme el favor si lo puedes hacer. No pasa nada, tranquilos. Bien, entonces decíamos que hoy vamos a plantearnos 5 preguntas y una confrontación, porque necesitamos comprender, hemos estado durante todos estos casi 2 meses navegando en las aguas de Romanos capítulo 8, hemos profundizado, ha sido muy rico, creo de manera particular, para mí ha sido de mucha riqueza todo lo que hemos llegado en Romanos capítulo 8, versículo, todo el capítulo 8 de Romanos. Y continuando con eso y tomando el tema de la libertad, este es uno de los desafíos que nosotros como cristianos tenemos, cómo manejar el tema de la libertad, qué concepto tenemos de lo que es libertad y cuál es el concepto que Dios tiene de libertad. Y para eso, pues, es necesario hacernos primero unas preguntas para una confrontación. Y el apóstol Pablo, en Gálatas, en el capítulo 3, permítanme, les cuento antes de que veamos el versículo, Pablo en el libro de la epístola de los Gálatas, él hace un desafío continuo
de un grupo de cristianos que tienen una historia particular. Los Gálatas eran cristianos de un lugar que se llamaba Galacia. Este territorio era un territorio que pertenece a la región del Asia Menor y que hoy corresponde a un territorio de lo que es Turquía. Algunos de estos creyentes en los que el apóstol Pablo les escribe, les habla, que son los Gálatas, es el gentilicio de las personas que vivían allí en Galacia, habían estado en Jerusalén años atrás, tiempo atrás, cuando vino la experiencia del Espíritu Santo, cuando en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban allí y fue el derramamiento del Espíritu Santo. La promesa que Jesús había hecho, que el Padre había hecho. Y estos creyentes de Galacia habían sido testigos de esa experiencia. Ellos eran judíos y pues algunos de ellos, pues durante muchos años, antes de encontrarse con Jesús, pues habían hecho parte de su práctica religiosa, habían hecho parte de su práctica judía, en donde anhelaban con su corazón agradar a Dios. Pero esto es bien importante que lo entendamos. Venían en su religión hebrea, tienen una experiencia con Jesucristo, tienen una experiencia con el Espíritu Santo, ellos reciben al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es derramado en sus corazones. Y aquí, tiempo después, el apóstol Pablo les hace a ellos 5 preguntas y les hace una confrontación. Y esas 5 preguntas hoy nos van a servir porque son las preguntas que el Espíritu Santo te quiere hacer para que reflexiones, para que seamos confrontados con nuestra realidad. Porque posiblemente el caso suyo y mío sea el mismo. Hemos vivido, antes de encontrarnos con Cristo, posiblemente algún tipo de religiosidad y vinimos, nos encontramos con Cristo, tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo. Ha pasado años, tiempo desde ese momento, algunos meses, otros años más, otros años menos. Hemos empezado a enfrentar la vida cristiana y estamos trabajando. Recuerden que todo lo que estamos trabajando desde Romanos 8 es descubriendo lo que es la vida cristiana normal. Y nos hemos enfrentado a situaciones de fracaso, de derrota, de cosas de esclavitud en nuestras vidas, en muchas áreas de nuestras vidas. Y por eso estamos trabajando todos estos temas, porque nos están ayudando a replantear muchas cosas. Y como resumen de Romanos 8, lo que tenemos que entender es que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, Él mora en nuestros corazones y por esa razón entonces somos capacitados para vivir la vida cristiana. Usted y yo podemos vivir la vida cristiana. Por supuesto, estamos aclarando cosas y estamos enfrentando situaciones y conceptos que necesitamos ir aclarando. Y poco a poco posiblemente entraremos a terrenos no fáciles, pero son temas importantes que nosotros como cristianos tenemos que enfrentar, tenemos que digerir en nuestro corazón. Como el niño que después de un año o antes de un año necesita no solo tomar la leche, sino que ya necesita aprender a comenzar a comer otro tipo de comida, un poco más sólida. Y así, en la medida en que va creciendo, tiene que ir dejando la leche para ir aprendiendo a digerir otro tipo de alimentos más sólidos, hasta que él ya pueda comerse un huevito. Bueno, yo de eso no sé mucho, no sé cuál será la edad en que un niño pueda comerse un huevito, pero me imagino por allá los que son
2 años No, o menos. 7 meses. A 7 meses. Bueno, ya ustedes saben que no fui yo el que le estuve dando comida a mis hijas, ya queda claro. Entonces, pero si usted a un niño recién nacido le da un huevo cocido, pues va a tener dificultad. Pero 8 meses al año, como dice aquí Analu, pues ya un niño puede empezar a digerir. La vida cristiana es lo mismo. Hay cosas que nosotros necesitamos ir creciendo y necesitamos madurar. Por eso estas 5 preguntas y esta confrontación. Ahora sí, entonces vamos. El apóstol Pablo a estos creyentes les dice: oh Gálatas insensatos. Es como si dijera: oh colombianos insensatos, oh peruanos insensatos. Es más o menos lo que él está aquí diciendo. Hace una exclamación. Es una exclamación que comunica un poco de estar sorprendido de lo que él está viendo. Y entonces lanza una primera pregunta. Y recuerden, familia, que esta pregunta es la que el Espíritu Santo hoy quiere hacernos. Y usted necesita ser confrontado con estas 5 preguntas que la palabra de Dios nos va a enseñar hoy. Dice en el versículo 1, oh Gálatas insensatos, y empieza la pregunta y dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Aquí Pablo plantea un problema, y el problema es que ellos no estaban obedeciendo a la verdad. Dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él está haciendo una pregunta en la que está hablando algunas verdades. Primera verdad, les llama a ellos insensatos. Segunda verdad, les está diciendo que hay algo que los ha fascinado. Tercera verdad, que ellos no están obedeciendo a la verdad de la palabra de Dios. Y 4, les está diciendo que ellos fueron testigos de cómo Jesucristo fue revelado claramente a ellos cuando fue crucificado y, por supuesto, cuando resucitó. Entonces, esto es bien importante que entendamos que no le está hablando a gente no cristiana, le está hablando a cristianos, a hijos de Dios. Por eso esas preguntas son para usted y para mí en esta noche. ¿Qué es la insensatez? Porque recuerden que Pablo le está diciendo: oh Gálatas insensatos. ¿Qué es la insensatez? La insensatez tiene básicamente esta connotación. Una persona insensata es una persona que no tiene entendimiento. Pero además de que no tiene entendimiento, es carente de conocimiento. Hay personas que tienen conocimiento y aún no tienen entendimiento. Pero aquí está el insensato es aquel que, además de que no tiene conocimiento, no tiene entendimiento. Es carente de sentido. Cuando habla de sentido no está hablando de los sentidos, de lo sensorial, sino está hablando de poder reflexionar. Dice, son personas que no tienen razón. Les cuesta trabajo entender, tener razonamiento. Son personas sin discernimiento. Les cuesta poder entender qué es lo que está pasando. Es la persona necia, loco, torpe. Si usted se da cuenta, todos estos problemas que nos ha generado el coronavirus y las razones por las cuales la contaminación y el contagio cada día aumenta más, es porque ha habido personas que han sido insensatos. Y miren cómo se ha propagado y se ha generado todo este problema. Porque posiblemente usted y yo hemos sido insensatos. No hemos querido entender lo que significa un tapabocas. No hemos querido entender lo que significa lavarnos las manos. Son cosas sencillas.
Nos dieron la instrucción de quedarnos guardados y de protegernos, y ni siquiera eso hemos podido. Y miren todo esto que se está viniendo. Carente de sentido, sin razón. Apliquémoslo a nuestra vida espiritual. ¿Cómo hacer para caminar en las cosas de Dios si hay insensatez y necedad en mi corazón? Y lo que nosotros tenemos que entender es que según Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo fue derramado en su vida cuando usted tomó una decisión por Jesucristo y el Espíritu Santo mora en usted. Y vimos hace 8 días que Marcelo nos recordaba que decía que todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Y es guiado, ¿qué significa? Guiado a toda verdad, es enseñado, se le da conocimiento, se le da razón, tiene discernimiento. Y por eso Pablo me devuelvo al versículo, él hace esa exclamación, como diciendo, insensato, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que ustedes no estén obedeciendo a la verdad del Evangelio? Y entonces enfoca la pregunta cuando dice, ¿quién nos fascinó? Y aquí quiero, familia, que entendamos que ese fascinó en el original, la palabra exacta que se usa es encanto, de encantamiento. La palabra que se usa es hechizo, de hechicería. Ese es el original y la raíz de la palabra en griego. O sea que lo que Pablo le está diciendo es, ¿quién te hechizó? Le está diciendo a los gálatas. ¿Quién los ha tenido a ustedes encantados? Refiriéndose a la magia, que era muy común en esa época. En otra palabra, es como que les está diciendo, ¿quién los ha engañado a ustedes? Que los tiene embrujados. Esa es la connotación de esa palabra fascinó. ¿Quién los tiene engañados para no obedecer a la verdad? ¿Por qué hay tanta dificultad para usted y para mí obedecer la palabra de Dios con todas esas verdades que hemos estado viendo en Romanos capítulo 8? De poder comprender que el Espíritu Santo está en su vida y que al estar en su vida y en mi vida nos ha capacitado para vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana normal es obedecer a la verdad del Evangelio y hacerlo por amor. Así que esta es una primera pregunta que viene para usted y viene para mí. Usted y yo somos cristianos. ¿Quién nos está fascinando? ¿Qué es lo que nos está manteniendo el engaño de que usted no puede y yo no podemos vivir la vida cristiana como Dios dice? Usted y yo estamos capacitados. El Espíritu Santo te capacita. No hay disculpa para no obedecer a la verdad. Porque yo le pregunto, ¿no se le fue presentado a Jesucristo a su vida a usted como crucificado y resucitado? A menos que usted no haya tenido un encuentro personal con Jesucristo, usted necesita invitar a Cristo a su corazón hoy. Aunque lleve en el centro no sé cuántos años, pero usted tiene que tener la certeza de que Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros, a usted como crucificado. Ahora viene la segunda pregunta en Gálatas 3:2. El apóstol Pablo les dice, esto solo quiero saber de vosotros. En otras palabras, lo que él está diciendo es, quiero escuchar una respuesta. Solo una cosa me interesa saber. Y les hace la pregunta.
¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es, él está reconociendo que en ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Porque fíjense, familia, que la pregunta que él está haciendo aquí no es si recibieron o no al Espíritu Santo. Él está asumiendo que lo recibieron. Yo hoy asumo que usted ya ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que en ese nacimiento espiritual usted recibió la presencia del Espíritu Santo en su vida, que el Espíritu Santo mora en usted. La pregunta que él está haciendo es, ¿lo recibieron para que usted siga haciendo obras o lo recibieron por el haber oído con fe? Estas son las dos posiciones que el apóstol Pablo le está llevando a ellos a reflexionar. Usted recibió el Espíritu por las obras que usted hizo, por las obras que usted ha hecho, por las buenas intenciones que usted ha tenido. O usted es una persona nueva, usted tiene a Cristo y al Espíritu Santo en su vida porque usted escuchó con fe, porque usted creyó con fe. ¿Fe en qué? En la obra de Jesucristo, la cruz del Calvario. ¿Usted está oyendo en este momento con fe? ¿O está confiado en que usted es buen papá, en que usted es buena mamá, en que usted es buen padre, en que usted es buen hijo? Esta es una pregunta importantísima, porque a esta altura usted debe tener su seguridad de salvación, porque ya hemos pasado por Romanos capítulo 8 y muchas otras cosas. Usted ya hoy debe tener esa certeza de su salvación y de saber que el Espíritu Santo mora en usted. Así que, si usted recibió al Espíritu Santo cuando creyó en la obra de la cruz, fue así cuando creyó en la obra de la cruz, no en las obras que usted y yo hayamos podido realizar. Ellos lo que hicieron era intentar acercarse a Dios, porque es lo que Pablo les quiere hacer ver, es que ellos, siendo cristianos, estaban intentando acercarse a Dios por medio de cumplimiento de reglas, por medio de buenos modales, de ser buen padre, buena madre, buen hijo, de ser buen ciudadano. Y eso no es... Lo que está mal es que usted piense que eso es lo que lo acerca a Dios. La vida cristiana no es ser bueno. Yo quiero que usted, por favor, lo entienda, lo hemos dicho muchas veces. La vida cristiana no se trata de que usted sea bueno y no se trata de cumplir normas. Parece extraño que yo diga eso y posiblemente a usted le pueda chocar lo que estoy diciendo. Pero la vida cristiana no es cumplir normas ni estar cumpliendo ritos y haciendo prácticas de ritos. La vida cristiana es la manifestación de la poderosa vida de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo a través de su vida. Eso es lo que significa oír con fe. Eso es lo que produce el oír la palabra de Dios con fe. Es lo que genera de manera milagrosa que usted y yo, fruto de haber oído con fe, recibimos al Espíritu Santo y fruto de esa presencia del Espíritu Santo, lo que sale en nuestra vida no es la vida de Manuel, sino es la vida de Jesús.
Lo que usted tiene que ver en mí, cada vez que usted me ve en lo privado y en público, lo que Analu debe ver en mí, en privado y en público, tanto cuando estoy aquí en la cámara delante de cientos de personas o lo que sea el mismo cuando estoy en el cuarto nuestro, a solas con ella. Que eso que Analu ve es lo mismo que ustedes ven. Que podamos comprender que ahí está la diferencia de vivir en el espíritu. No en mis propias fuerzas. Que podamos comprender eso. Es bien importante para nuestra vida cristiana. Versículo 2. La respuesta es, yo recibí al Espíritu Santo, usted recibió al Espíritu Santo por el oír con fe. Vamos al versículo 3. Versículo 3. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Tan necios sois? Dice la palabra de Dios. ¿Tan necios sois? Hace una pregunta y dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y aquí, fíjense familia, que en este versículo 3 habla de lo que es la necedad, que está relacionado con la palabra insensato. Hace una pregunta, ¿tan necio eres? Eso parece ser la voz de un papá a su hijo. En un momento de saturación le dice, ¿tan necio eres? ¿Hasta dónde va a llegar tu necedad? Esas son las palabras que un papá tiene que repetirle a un niño inmaduro, a un niño que hay que repetirle las cosas varias veces. Pero ya usted y yo por el Espíritu Santo tenemos que ir camino a la madurez. Y aquí es donde yo quiero animarle a que usted entienda que esta pregunta de Pablo a los Gálatas cuando les dice tan necios sois, es como si les dijera tan inmaduros son ustedes. Y ya es tiempo de que usted y yo dejemos la inmadurez. Ya es tiempo de que entremos a la madurez. Ya es tiempo de que nosotros no sigamos con la necedad del niño. Ya no es tiempo de seguir con actitudes infantiles. Que no me miraron, que sí me miraron, que sí me tuvieron en cuenta, que no me tuvieron en cuenta, que me saludaron, que no me saludaron. Es tiempo de madurar. Si yo me encuentro con usted y yo no lo saludo, por supuesto que estoy no solo cometiendo un acto de mala educación, sino de falta de cariño hacia su vida. Y puede ser porque estoy mal genio, puede ser porque vengo de pelear con alguien, o puede ser porque estoy distraído. Cualquiera que sea la razón, estoy cometiendo un error. No lo estoy saludando a usted. Pero si usted es maduro y en vez de resentirse por eso, usted viene y me saluda y me abraza y me bendice, usted me está ayudando a mí. Y entonces, ya si usted viene y me saluda, yo ya no lo saludo, pues ya efectivamente hay algo en mi corazón que no está bien. Y aún ese abrazo, esa intención suya de venir a saludarme, el Espíritu Santo la va a usar para redarguirme y hacerme ver lo mal que está mi corazón.
Y aún así eso me va a ayudar a reaccionar y entonces voy a decir, wow, discúlpame, esta persona viene y me saluda con tanto cariño y yo tan insensible, yo tan descuidado, Y entonces podré reaccionar y pedirle perdón y a darle un abrazo y agradecerle. Eso es madurez. Madurez es que si hay escombros por una situación que salió mal, madurez es ayudar a recoger los escombros, ayudarle a la persona a recoger los escombros. A veces calladamente, eso es madurez. El Espíritu Santo que mora en ti te hace maduro, te hace no ser necio. Miren lo que dice la pregunta, dice, comenzaste por el Espíritu y ahora ¿por dónde vas? Estás acabando por la carne. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes pueden decir que hace 3, 4, 5 años estaban en el Espíritu? Y a ustedes recuerdan esos momentos, de esas historias lindas de lo que pasó en el CENTI hace 4, 5, 6, 10 años. Y la pregunta es, ¿estás acabando por estar ahora en la carne? ¿Cómo estás ahora? La pregunta es, si Cristo y el Espíritu Santo viven en tu corazón, ¿por qué estás en la carne? ¿Por qué puede influenciar otras cosas más que la presencia de Cristo y del Espíritu Santo en tu corazón? Yo siempre me acuerdo una enseñanza que yo recibí del doctor Chamorro, cuando mis hijas estaban pequeñas y estaban creciendo. Y él me dijo, un día a Nalu y a mí nos dijo, me dijo, Manolito, entienda esto. Pregúntese, ¿por qué gente de afuera tiene más influencia en tus hijas que la influencia que tú y tu esposa le pueden dar a ellas? Si ellas viven contigo, si tú vives con ellas, si tú tienes intimidad con ellas, si tú les ministras, si tú las escuchas, si tú las atiendes, nunca habrá alguien afuera que influya más que tú y tu esposa en ellas. Les pueden hacer ruido. Y evidentemente, el mundo hace ruido. El diablo hace ruido. La carne hace ruido. La tentación hace ruido. Pero ¿por qué un hijo va a hacer más caso a alguien de afuera que a lo que pueda escuchar de ti y de tu esposa? Y nos decía, el error que ustedes están cometiendo es que ustedes no han entendido que ustedes moran con ella, que ellas moran con ustedes. Y eso nos servía a nosotros para entender que es lo mismo que nos pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Pero usted y yo no hemos entendido que Él mora en nosotros y que nosotros estamos en Él y Él en nosotros, y que en la medida en que yo entiendo eso, yo tengo poder. Tengo el poder del Espíritu Santo, no el poder mío, sino el del Espíritu Santo para tomar victoria. ¿De quién depende que usted haya comenzado en el Espíritu y haya estado hace 5 años en el Espíritu aquí en el CENTI y hoy, en el 2020, usted no puede estar en el Espíritu? Usted podría empezar a pensar y decir, es que el líder que yo tenía hace tantos años era así y ahora el líder que después tuve fue así, o el que ahora está es así o asá. Usted podría comenzar a decir, es que mi esposa hace 5 años era
así y ahora ya no es así. Es que mis compañeros de la iglesia hace 5 años eran así, pero ahora ya no son así. Tu vida y la manera de vivir la vida cristiana no depende de terceros, ni siquiera de tu cónyuge. Depende del que vive en ti. Depende del poder que hay en ti por el Espíritu Santo. Tú eres quien defines si comenzaste en el Espíritu y terminas en la carne. Y tienes ahora la oportunidad de decir, ok, Señor, si estoy en esta situación, en este momento, enredado, culpando a los demás, culpando a los otros, pensando que soy la víctima, de que nadie me ama, que nadie me quiere, que yo soy un fracaso, ahora cambio el chip. Porque la Biblia dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo vivir en el Espíritu cuando pienso como Jesús piensa. Y yo tengo en la palabra de Dios la referencia para saber cómo piensa Jesús. Y tengo la vida de Jesús en mi vida para que Él viva su vida. Para que cuando alguien me ofende, no soy yo el que tomo la decisión de reaccionar, sino yo le digo a Jesús, Jesús, actúa tú, responde tú. Porque a donde tú vayas, la presencia de Jesús y la presencia del Espíritu Santo va contigo. Entonces, cuando tú te vas al baño, ahí vas con Jesús y el Espíritu Santo. Y cuando te vas a tomar trago en un bar, ahí estás yendo con Jesús, con el Espíritu Santo, te estás metiendo en un bar. Cuando a nivel callado murmuras, te hablan mal de alguien, ahí está Jesús y está el Espíritu Santo. Cuando tú y yo hacemos algo al escondido, ahí está Jesús y el Espíritu Santo. ¿A dónde puedes ir para estar escondido? A ningún lado. Y ahí está la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no para controlarte ni para castigarte, no para esclavizarte, sino para más bien enseñarte a que tú tienes libertad, pero libertad no es de hacer lo que quiero, sino de hacer lo que la Biblia dice, obedecer. Recuerden el versículo 1. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos está engañando para no obedecer la verdad? Esa es la libertad verdadera, en que yo entiendo que la libertad en Cristo no es que pueda hacer lo que quiera, sino que puedo hacer su voluntad. Versículo 3. Veamos ahora el versículo 4 y vamos con la cuarta pregunta. Les dice Pablo a los Gálatas, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. En la versión de la Nueva Versión Internacional dice, ¿tanto sufrir para nada? Y a mí me llama la atención, dice, habéis padecido. La vida cristiana, acuérdense que lo hablamos, requiere padecimiento. La vida cristiana implica pagar un precio. De eso seguiremos hablando en el futuro. La vida cristiana implica pagar un precio. La cruz no es solo para Jesús, no fue solo para Jesús. La cruz fue para usted y es para mí. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el estar juntamente crucificado implica sufrimiento, padecimiento, dolor. Por eso aquí el apóstol les pregunta en el versículo 4, ¿tanto sufrir para nada? Para que podamos reflexionar y decir, bueno, ¿por qué vale la pena padecer y vivir la vida cristiana si no es para seguir y aprender a vivir la vida en el Espíritu? Y finalmente, el versículo 5, Pablo plantea el tema otra vez de otra forma para ayudarles a ellos a entender.
Porque hasta aquí estas 4 preguntas los está ayudando a ellos a reconocer que no están viviendo conforme a la verdad de Cristo en sus corazones. Dice, ese aquel en rojo, está hablando de Dios Padre, está hablando de Jesús. Dice, que os suministra el Espíritu. Fíjense que ese Espíritu está con mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. ¿Quién suministra el Espíritu Santo en tu vida? Lo suministró el Padre y lo suministró Jesús. Porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre y la promesa que Jesús dio. Ese que suministra el Espíritu, Dios Papá, Jesús, y que hace maravillas en tu vida. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios manda el poder tremendo del Espíritu Santo y suministra ese poder en usted? Y hace maravillas. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace por las obras que usted y yo hagamos? ¿O lo hace porque usted y yo decidimos oír con fe? Y aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos y entender 3 palabras que vamos a empezar a trabajar. Y vamos a tener que ir despacio, pero es muy importante. Porque vamos a tener que trabajar y entender que la palabra gracia, que la palabra fe y la palabra Espíritu Santo van muy de la mano. De poder entender lo que es la gracia de Dios para poder oír con fe. Así de que, familia, ahí están las preguntas claves. ¿Eres consciente de la morada del Espíritu Santo en tu vida? ¿O tienes al Espíritu Santo como aquel hombre que está casado con su esposa, pero la tiene a ella durmiendo en el cuarto de los, ¿cómo se llama? Los visitantes o de los empleados? Es su esposa, pero la tiene a ella viviendo allá separada. ¿Es consciente usted de la morada del Espíritu Santo en su vida? ¿O usted está todavía buscando emociones para sentirse y sentir y decir, sí, necesito sentir al Espíritu Santo? ¿Es usted consciente del poder disponible que hay en tu vida? El fuego, el poder de Dios para hacer maravillas, posiblemente esté atrapado en tu vida porque tú no eres consciente, no quieres vivir bajo ese poder. ¿Quién te capacita a vivir la vida en el Espíritu si no es el mismo Espíritu Santo? ¿Quién te capacita si no es el suministro del Espíritu que lo hace Papá Dios y lo hace Jesús? Por eso, familia, yo quiero animarles a que reflexionemos en esta noche y oremos pensando en esta realidad. Quiero invitarle a que tome estas conclusiones. Primero, recibimos al Espíritu Santo por fe. Cuando usted recibió a Cristo por fe, cuando usted aceptó y reconoció la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y usted le invitó a Cristo a su corazón, entonces usted recibió al Espíritu Santo por fe. Usted no recibió al Espíritu Santo por buen comportamiento, por buenas obras, por ninguna actividad buena. No lo recibió. El Espíritu Santo obra en usted por esa misma fe. Esa misma fe que nos llevó a recibir a Cristo y a que el Espíritu Santo viniera a morar a nuestra vida,
esa misma fe es la que obra por el Espíritu Santo en mi vida. No por ningún rito ni ningún comportamiento. Comenzamos la vida cristiana por la fe en el Espíritu Santo que nos regeneró, nos hizo criaturas nuevas. No nos fue reparando de a poquitos, no, nos regeneró. Nueva criatura es. Nos dio la naturaleza divina en nosotros, Jesús y el Espíritu Santo. Por eso, usted y yo somos salvos por gracia. Por eso usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos. No podemos hacer algo para añadir a la salvación. La salvación fue una decisión de Dios. Es pura gracia. Ya hablaremos más de ese tema de la gracia. Por eso la vida cristiana tiene que ser mantenida por gracia. Y por eso quiero animarles a que dispongamos el corazón para tener entendimiento de qué es eso de la gracia de Dios, qué es eso de la misericordia de Dios. Vivimos la vida cristiana en el Espíritu, que nos santifica y nos capacita para amar y anhelar la santidad. Yo le pregunto finalmente, ¿usted es una persona que ama, anhela la santidad? Perdón, no para estar mostrándose a los otros y para estar pavoneándose y que yo me pavonee diciendo, ay, miren cuál, y pongo cara de santo, aleluya. Que no es un algo externo, sino es algo en mi corazón interno que yo anhelo. Respetar a las personas, anhelo perdonar, anhelo bendecir, anhelo servir. Si me maldicen, los bendigo. Si me ponen la rueda, la traba en la rueda, tenerles paciencia y amar y bendecirles. Amar al enemigo, insistir, perseverar por ver la gloria de Dios. El no de permitir intereses personales, nada de eso. Así de que familia, que sea la decisión suya de querer ser libre en el Espíritu. Porque vivir en el Espíritu es que usted y yo somos libres del diablo, del pecado, de la muerte, libres de la esclavitud que Satanás siempre querrá traer a su corazón. Familia, les invito a que durante esta semana vuelva a preguntarse y trabaje estos primeros 5 versículos de Gálatas capítulo 3, del 1 al 5. Y les invito en el nombre de Jesús a que ese Espíritu Santo que está en usted le permita vivir la vida de Cristo a través de su vida. Por eso les invito a que oremos, pidiéndole al Señor entendimiento, pidiéndole al Espíritu Santo que abra el entendimiento para poder tener la fe y el valor para vivir la vida cristiana y pagar el precio que implica la vida cristiana normal. Bienvenidos, familia, al desafío de vivir la vida cristiana al estilo de la Biblia. Oremos. Pidámosle al Espíritu Santo ahora su dirección.